Estamos ya en la mesa con nuestros queridos periodistas, Alejandro Almazán, Temoris Greco, Manuel Hernández Borbolla, y un personaje que la verdad que no sabemos quién es, creo que es Stevie Wonder, que anda por ahí, ¿no? Y se puso color mamey. Oye, pero se hizo el proceso de Michael Jackson, ¿no? Pues más bien parece Stevie Wonder. A ver, empieza a moverte como Stevie Wonder, Ernesto. A ver, hazle, Alberto, te ves bien. Yo no tengo lentes. Queremos rock, mis queridos, buenos días, pues poniéndonos así, solidarizándonos con nuestro querido Temoris Greco, que sigue todavía afectado ahí de los ojos. Temoris, buenos días. Pues aquí estamos hipsterizando a Rigo. Sí, Manuel Hernández Borbolla y Alejandro Almazán. Hola. Buenos días. Ahora, buenos días. ¿Sí nos escuchan? Porque no vaya a ser que la de malas que estemos hablando entre nosotros nada más. Bueno, pues parece que a Alejandro Almazán no le gustó la idea de o se fue por sus lentes, así es que ya ahorita se va a reconectar seguramente. Adelante, mi querido Héctor Suárez, con la primera pregunta. Bueno, pues buenos días y pues ahora sí que en solidaridad también aquí con mi querido Temoris Greco, pues iniciando con el tema, uno de los temas que ha sido pues un tema trepidante en esta semana a propósito de los hechos violentos que sucedieron jueves, viernes y el pasado fin de semana en distintas entidades de la República Mexicana. Temoris, pues fue la narrativa en distintos sectores de la oposición, pues de que es narcoterrorismo y toda esta disputa mediática, la narrativa de qué es lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es tu valoración del manejo que se estuvo haciendo sobre este tema, Temoris? Pues a mí me parece que hay pocas ganas de entender qué es lo que pasa, ¿no? O sea, es la actitud que ya vimos, por ejemplo, de manera bastante clara durante la pandemia, que en lugar de ver la tormenta en cárcel y tratar entre todos de agarrarnos y de enfrentarla, es tratar de aprovechar lo que se pueda para convertirlo en munición, en munición política. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, tenemos unas cifras oficiales que indican que por lo menos se ha detenido la tendencia al alza en diversos crímenes, que incluso hay una muy ligera reducción y muy insuficiente y muy insatisfactoria, pero por lo menos, bueno, digamos que estamos instalados en esa meseta. Pero por el otro lado hay algunos eventos que tienen un impacto importante en la percepción de inseguridad que tiene la opinión pública, y esa percepción de inseguridad está intentando ser magnificada por ciertos actores políticos y por también actores mediáticos que son igualmente actores políticos. Y la cosa es como, ¿para qué? O sea, ¿cuál es su apuesta? La apuesta es tratar de generar conciencia en sociedad y autoridades para poder enfrentar mejor el reto que se está planteando, o se trata de agarrar absolutamente todo lo que hay para aventárselo al gobierno. El día de ayer tuve una polémica en redes sociales, en Twitter, con unas personas que estaban atacando la postura de López-Gatell sobre los consultorios de las farmacias. Entonces hacían como una pequeña lista en donde ponían que le echaba ahora la culpa a los consultorios al doctor Simi, como antes se le habían echado al osito Bimbo, que es básicamente tratar de minimizar y de ridiculizar los problemas reales que existen, reduciéndolos a botargas, a figuras cómicas, cuando en realidad tanto el de la crisis de obesidad y de diabetes como el de los problemas de una mala salud están ahí, están impactando, y también o sea, de la misma forma están intentando reducir y ridiculizar los esfuerzos que se hacen sobre seguridad pública. Ahora, o sea, en lugar de entenderlos y de proponer. Ahora, yo tampoco entiendo muy bien la forma, o sea, no me parece muy constructiva la forma en que se está intentando combatir esta ofensiva desde el gobierno, como por ejemplo en esta
reunión, en esta conferencia de prensa que hubo en la reunión del Gabinete de Seguridad Pública, porque ellos están reduciendo todo esto que está ocurriendo en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California, pero que ya también habíamos visto en otros estados. El presidente dice que es novedad, pero no lo es. El 22 de junio del año pasado lo vimos en Reynosa, en el 19 lo vimos en Culiacán. Que es utilizar a la población civil como rehén, e incluso asesinatos a sangre fría y sin razón y sin motivo, como los que vimos en Reynosa, que dejaron 15 muertos. Y por eso el reducir todo esto a una ofensiva de propaganda. Por supuesto que son hechos terribles que son aprovechados irresponsablemente en una ofensiva de propaganda. Pero eso no quita que los hechos están ahí y que tienen que ser comprendidos. No pueden ser reducidos a esta disputa que hay entre dos narrativas opuestas de los acontecimientos de hoy en nuestro país. Y la cosa es, si efectivamente, como dice el gobierno, hay una presión de las fuerzas de seguridad sobre estos grupos armados, tal que los están echando para atrás, que los están debilitando. Si están debilitados, ¿cómo es que pueden montar estos ataques descarados, abiertos, generales, extensos, contra la sociedad, como lo han estado haciendo? O sea, ¿están debilitados o no? Y la cuestión es que más allá de la percepción hay hechos duros, hay datos que nos sugieren que que seguimos pasando a otro nivel en la agresividad que tienen los distintos grupos del crimen organizado contra la sociedad en general, no contra sus rivales, no contra las fuerzas de seguridad, sino contra la sociedad. Es todo un tema, Manuel, lo que ocurrió en estos días. Porque la exhibición que se hizo de manera coordinada en algunos casos como Guanajuato y Jalisco, lo que ocurrió en Ciudad Juárez, que se le señala una reacción a un ataque o un intento de traslado de un reo importante en el cerezo de esa ciudad, lo que ocurrió en Tijuana, en fin, pues son parte de acciones que los grupos de delincuencia organizada han aplicado ya desde hace varios años. Esto no es nuevo. Lo han hecho de esta manera. En 2015, en mayo de 2015, iban a atrapar a El Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, en Jalisco. Un helicóptero del ejército y una unidad lo descubrió, iban tras él y dispararon un misil ruso, por cierto, un viejo misil, tumbaron el helicóptero y ordenaron un despliegue enorme en Guadalajara para bloquear toda esa ciudad, la capital de Jalisco. Y esas acciones las han repetido en otros momentos. Agresiones directas en contra de la población civil la han hecho los Zetas, la hizo el Cártel del Golfo. Sinaloa es el único que el grupo de Sinaloa que no ha ejercido, al menos no públicamente, este tipo de reacciones o de ataques a la población civil. En fin, desde mi punto de vista, lo que vemos es algo que los carteles hacen ya hace mucho tiempo, y la acción de propaganda, de hacerlo como una forma de mandar mensajes, no solo a sus rivales, sino también a la autoridad, tampoco es nueva. Lo que sí me parece nuevo y muy lamentable es que la oposición al gobierno del presidente López Obrador lo haya tomado como una bandera y lo haya tratado de instalar la narrativa de que hay un desgobierno en México, y utilizado la frase, la palabra que saben bien que va a escucharse bastante en los lugares de influencia en Estados Unidos, por ejemplo. Tratar de establecer la palabra narcoterrorismo con la esperanza de algo, ¿de qué? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pues, pero más bien me gustaría escuchar tu opinión, Manuel Hernández Borboya, de estos hechos. Sí, pues como bien lo comentabas, Alberto, no es un tema nuevo este tipo de agresiones. Yo también recordaba por ahí los bombazos en Morelia en 2008, me parece que fue el año todavía en el sexenio de Calderón, cuando estaba Leonel Godoy de gobernador de Michoacán. Estaba recordando también... Casino Royal en Monterrey, ¿te acuerdas? Casino Royal en Monterrey, cuando aventaban cabezas en Boca del Río, en Veracruz,
la masacre que hubo ya en este sexenio en Minatitlán. Es decir, estos ataques de grupos criminales contra la población civil no son precisamente nuevos. Lo que sí llama la atención es que se hayan dado 3 episodios similares en menos de una semana. Eso yo creo que sí es algo que llama la atención. Inmediatamente en redes empezaron las especulaciones, ¿no? O sea, esta tendencia que hay de especular antes de siquiera ponerse a investigar de qué se está tratando la película. Había quienes se lo atribuían al bloque opositor, había quienes se lo atribuían a López Obrador como un autointento de impulsar la militarización del país y con estas cosas de la Guardia Nacional y demás. Habíamos quienes tenemos otro tipo de sospechas, pero a la hora de que se han presentado los informes, no queda claro un patrón como tal. Es decir, lo que ocurrió en Jalisco, según dijo el secretario de la Defensa, que por cierto en la conferencia que dieron, algunos datos no coincidían entre los de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? En una pues estrategia de comunicación que yo creo que todavía tendrían que afinar más en este tipo de temas delicados. Pero lo que comentaba el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, es que recibieron un reporte en Jalisco de que había varias camionetas con hombres fuertemente armados. Ellos llegaron así de improviso, es decir, no hubo una labor de inteligencia previa para detectar esta reunión de mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, hasta donde sabemos hoy. Aclaró que no hubo ningún alto mando del cártel que hubiera sido detenido, lo cual también me parece pues un poco peculiar esa situación. Y posteriormente, ya que hubo un enfrentamiento con fuerzas de seguridad y algunos detenidos, el conflicto se extendió a Guanajuato, en donde hubo un ataque a 28 tiendas de autoservicio principalmente, que fue lo que se comentó. Posteriormente, en Ciudad Juárez, se dio, según comentaron, una riña entre facciones del cártel Sinaloa y cártel de Juárez, los mexicles y los chapos, por el control del penal. Esa fue la versión oficial que dieron en la conferencia, y que para generar un distractor, que las fuerzas de seguridad no estuvieran tan metidas en la riña que hubo en el penal, los mexicles mandaron atacar algunas tiendas afuera del penal o relativamente cerca de donde fue donde estaba la cárcel, ¿no? Básicamente fueron 2 comercios los atacados, una tienda Circle K y la pizzería Little Caesars, ¿no? Donde vimos estas imágenes brutales de los criminales disparando de manera abierta contra civiles desarmados, ¿no? Que dejó un saldo de 10 fallecidos. Posteriormente hubo los bloqueos e incendios en Baja California, y lo que a mí me da la impresión es que más allá de que haya o hayan podido ser alentados hasta cierto punto este tipo de organizaciones por algunos grupos ahí que operan en las sombras, yo no veo como tal una operación orquestada, estrictamente hablando, ¿no? Yo veo más bien que el crimen organizado ya le ha tomado la medida hasta cierto punto al gobierno y sabe que con este tipo de ataques, usándolos de manera sistemática y cada vez más recurrente, pues tiene mayor posibilidad de doblegar al gobierno, ¿no? Caso como lo que ocurrió con el Culiacanazo, que en su momento muchos criticamos, porque más allá de que era una decisión muy difícil y que López Obrador asumió la responsabilidad de dejar en libertad a Ovidio, el problema era precisamente ese, ¿no? Que si tú cedes a este tipo de chantajes, pues va a ser cada vez más recurrente que los criminales utilicen esto como una estrategia de doblegar al gobierno de México, ¿no? Y creo que en esa situación estamos instalados en buena medida. Ahora, una cosa es entender eso, cómo ocurrieron los hechos de manera concreta, de manera objetiva, y la otra pues es la narrativa que se ha construido a partir de ahí, ¿no? Yo ya revisé
Hay varios tweets de personajes como Carlos Loret de Mola, que escribió abiertamente que se trataba de terrorismo en su columna en el Washington Post, un medio estadounidense, no es tema menor que haya sido publicada ahí. Dementes como Lili Telles diciendo que iban a reactivar una iniciativa para declarar como terroristas a los cárteles, es decir, siguiendo completamente el juego que desde hace varios años se ha instalado entre políticos estadounidenses. En 2019, a lo mejor ya no se acuerdan algunos de estos personajes, o seguramente sí, por eso lo hacen. Había fuertes llamados de congresistas estadounidenses y de políticos de aquel país para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos con todo lo que eso implica. Incluso se barajeaba la posibilidad de intervenir militarmente en territorio mexicano, que fuerzas estadounidenses se desplegaran en territorio mexicano para acabar con la amenaza terrorista que atentaba contra la seguridad de Estados Unidos, ¿no? En fechas más recientes, el 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizó este mismo discursito del terrorismo para tratar de bloquear a migrantes, declarar una especie de estado de excepción en el estado de Texas. Es decir, se ha utilizado el término de manera muy irresponsable por parte de estos actores que buscan aumentar la presión de Estados Unidos contra México. Eso también me parece bastante grave, y cómo los miembros de la derrotada oligarquía o de la derecha mexicana pues están dispuestos completamente a a hacerle coro a Estados Unidos con este tema. Yo estoy de acuerdo en que por el tipo de violencia que están ejerciendo actualmente los cárteles, sí podría entrar dentro de la categoría de terrorismo, porque a final de cuentas son acciones que buscan generar miedo entre la población. El secretario de Seguridad, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, lo dijo de una manera más eufemística o más sutil. Él dijo que los grupos criminales estaban haciendo un tipo de propaganda criminal para detonar la psicosis social. Esos fueron los términos que utilizó, y que se ajustan, digamos, técnicamente a este concepto de terrorismo o narcoterrorismo, pero que es muy delicado utilizarlo así tan a la ligera, sin hacer estas acotaciones, porque hay todo un proyecto político detrás del uso de este término, ¿no? Entonces me parece gravísimo que estos irresponsables de la derecha mexicana, estos próceres de la derecha mexicana, con tal de pegarle al gobierno de López Obrador, pues están poniendo o están tratando de generar condiciones para que aumente la presión de Estados Unidos contra México en estos temas, ¿no? Porque acordémonos que a Cuba, pues buena parte de las sanciones económicas que han recibido en los últimos años ha sido precisamente porque lo declararon un estado promotor del terrorismo, ¿no? Rusia también en la última semana amagó con romper relaciones diplomáticas si Estados Unidos le adjudicaba ese estatus de estado promotor del terrorismo. Es decir, ni siquiera con el conflicto en Ucrania, que pues es un choque bélico, se había planteado la posibilidad de romper relaciones diplomáticas como tal, pero sí con este tipo de etiquetas o de calificativos que impone Estados Unidos para ejercer presión sobre los países con los que está en contra, ¿no? También oímos en estos últimos días las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, que hizo comentarios bastante fuertes sobre los gobiernos progresistas en América Latina, en el caso concreto de Colombia, y él hablaba de que estos gobiernos progresistas, entre los que me imagino incluye a México, pues representaban también un peligro para la seguridad de Estados Unidos, porque promovían el terrorismo y este tipo de situaciones, ¿no? Entonces estamos en un escenario muy peligroso, porque estamos a dos fuegos. Por un lado, la violencia del crimen organizado, que sigue a la alza, con todo y que el gobierno pues trata de justificar que ha habido una ligera reducción en algo que muy parecido a una meseta, en altos niveles de homicidios dolosos. Para cómo van las cifras, es posible que este año sí veamos una reducción más significativa, pero todavía estamos en veremos, ¿no? Y el hecho de que haya una reducción tampoco nos garantiza nada a futuro. Recordemos que de 2011, que fue el pico de asesinatos durante el sicariato de Felipe Calderón,
hubo una reducción hasta 2014 y posteriormente vino otra vez la subida, ¿no? Entonces, yo creo que este intento de López Obrador de reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública, que posiblemente vaya a anunciar algo el 16 de septiembre, como ya lo ha dejado ver por ahí, pues va a marcar un poco la pauta de por dónde se va a mover esta o cómo se va a reajustar esta estrategia en algunos aspectos. Y yo noto cierta preocupación por parte del presidente en este tema de seguridad, aunque, digamos, mediáticamente se ha magnificado o se ha puesto en otra dimensión, más allá de los lamentables hechos de violencia que hemos visto, ¿no? A mí me sorprendió un poco ver que de estos 3 incidentes de Jalisco, Guanajuato, uno solo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Baja California, pues realmente fue poco el número de muertos en comparación a otros, al Casino Royal, por ejemplo, hubo 50 muertos en ese tema nada más, ¿no? Entonces, una cosa es lo que sucede en la realidad, en la realidad objetiva, en los hechos, y otra cosa son las narrativas que se están construyendo y que buscan pues generar un ambiente de desestabilización, que además pues le viene muy bien al manual golpista, ¿no? A este famoso manual golpista de Gene Sharp, que ha sido utilizado por la CIA en varios lugares con sus revoluciones de colores, y que aquí la oposición pues pareciera que están queriendo implementar este manual golpista como lo han intentado desde principios del sexenio, pero hasta ahorita no les han alcanzado las fichas. Gracias, mi querido Manuel. Pues es que es en realidad toda una suerte de elementos que se presentan en el país. No olvidar también que está lo del TEMEC, y que están estas presiones por parte de Estados Unidos y Canadá sobre la soberanía energética de nuestro país, y esta respuesta fuerte que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y encima de esto que señala Manuel Hernández Borbolla, también sobre la cuestión de la seguridad dentro del país, que es un tema que le preocupa al presidente y que queda de manifiesto con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que es un tema que hemos abordado acá con intensidad, mi querido Alejandro Almazán. Y este término del terrorismo también lo analizamos con los Maxi Abogados. ¿Qué decir de este momento que estamos viviendo en el país, donde, bueno, es clarísimo que el presidente López Obrador enfrenta varios frentes? Y yo comparto lo que dice Manuel Hernández Borbolla. Es una barbaridad y un despropósito, una irresponsabilidad por parte de sectores de la oposición tratar de colocar como actos de terrorismo. Alguien ponía de la audiencia, pues en Estados Unidos ha habido más de 300 desde el año 2000, y pues entonces ahí serían también considerados actos terroristas. En fin, está clarísimo que están los sectores de oposición tratando de permear con esta narrativa, y creo además, Alejandro Almazán, que la irresponsabilidad se acrecenta particularmente por el nivel de el respaldo popular que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que se intenta hacer, esta narrativa, pues lo único que puede generar pues es un descontento masivo y generalizado por parte de la población en respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración de este momento que estamos viviendo con esta narrativa de terrorismo que hay en el país? Mira, yo me acuerdo en 2004 cuando tiraron las primeras cabezas en un bar de Uruapan, Michoacán, que fue un evento para mí pues clave, ¿no? En el sentido de la narrativa narca, ¿no? De cómo el narcotráfico se estaba modificando. Y también me acuerdo cuando empezaron a salir los videos de la Barbie, ¿no? Con federales ahí amenazando a los Zetas en un video. Y yo decía, no, pues esto ya se parece un poco más al terrorismo. Obvio, todavía no encajaba a lo mejor no encajaba en el calificativo, bueno, en la definición de lo que es el terrorismo, pero conforme fueron pasando los años, pues fuimos viendo cosas que ya eran realmente del terrorismo, es decir, el cártel de Sinaloa, aunque Nájar dice que no, pero sí, el cártel de Sinaloa sacaba los reos de los penales e iba a balear
a todos los antros, ¿no? En los antros, por ejemplo, de Perdón, Torreón. Ya me corrigieron que efectivamente me equivoqué. No. Lo que pasó con Ovidio. Exacto. Sí. No. Digo, no se trata, se nos olvida, a mí también se me olvidan muchas cosas. No, y la verdad es que no lo digo para corregirte, sino simplemente es una cuestión de que también el cártel de Sinaloa lo ha hecho. Es decir, creo que todos los grupos han llegado a ese punto, ¿no? Brutal. En Ciudad Juárez, los autobombas, en Morelia, Michoacán, los granadazos, ¿no? O sea, es decir, ya existía, y yo me acuerdo que cuando medio lo mencionaba en programas, llegué a mencionarlo en el programa de Ciro, ¿no? Me acuerdo, y se me quedan viendo como diciendo, no, estás loco, ¿no? O sea, no va por ahí. Y hoy es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Hoy se están agarrando de esta palabra, pero ahorita regreso a eso del terrorismo. Primero, solamente quería medio contextualizar mi opinión, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo siento que, o sea, que las teorías tanto de uno de otro bando, tanto las teorías como del López Obrador como de la oposición, pues son verdaderamente alucinantes, ¿no? Las dos llegan al mismo punto, ¿no? O sea, por un lado, AMLO y sus discípulos nos dicen que se trata, ¿no? Prácticamente de la oposición o de grupos oscuros calentando plazas para presionar y sacar al ejército a las calles. Los opositores dicen que AMLO originó la violencia, ¿no? Para justificar lo de la Guardia Nacional y obviamente para sacar a los militares a las calles, ¿no? Pero no sé, bueno, y obviamente habría que agregar también los comentarios que en su momento hicieron, porque han estado haciendo periodistas, ¿no? Ya lo dijeron aquí. Yo rescato el de Ricardo Alemán o el de Raimundo Riva Palacio, y que al final los encierro como propaganda, ¿no? Como propaganda o como propagandistas que usan el periodismo pues para sus fines individuales, ¿no? Y siento que al final, como dice Luis Hernández Navarro ahí en la jornada, siento que ninguno de los dos bandos ha mostrado o nos ha dado alguna prueba fehaciente de que así sea, o es decir, de que cualquiera de los dos tenga la razón. Ya lo dijeron aquí, en Guanajuato tuvo que ver por lo de una reunión de un narco, en Ciudad Juárez porque iban a trasladar a un preso, y en Tijuana la alcaldesa lo que nos dijo es que tenía que ver con un cobro de plaza. Lo que sí creo que hay es que están las condiciones para que cualquier grupo pueda hacer lo que se le antoje, ¿no? O sea, que pueda hacer narcobloqueos. Yo vivía en Jalisco en 2015 cuando en efecto, con lo que decía Nájar, ¿no? Todos estos narcobloqueos, ¿no? Cuando dejaron ir al Mencho, lo dejaron ir varias veces en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, siempre toda esta relación de la corrupción entre autoridades y narcotraficantes, bueno, pues se vio. Y creo que están más bien dadas las condiciones violentas, delincuenciales, sociales, económicas, para que todo esto ocurra, ¿no? Para que cualquier grupo en algún momento diga, yo voy a ir a bloquear la ciudad. Cuando hablan mucho del culiacanazo, ¿no? Y obviamente le dieron... o le han dado mucho esta narrativa, pero bueno, pues no olvidemos que Calderón hizo lo mismo. O sea, podríamos haber dicho que también hubo un zapaponazo o un jaliscazo, ¿no? O lo mismo Peña Nieto, ¿no? Que soltó a gente en Michoacán, que soltó a gente en Tamaulipas. Es decir, todos esos eventos se han dado. La oposición nunca habló de ellos, incluso ni siquiera como una cuestión de terrorismo. Hoy su narrativa, como lo dice Manuel, pues termina favoreciendo a la narrativa estadounidense, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2006, pues Calderón fue con Bush precisamente para venderle esta idea del narcoterrorismo, y Bush pues dijo, sí, claro, hagamos la guerra. En aquel entonces, acuérdense que estaba el eje del mal, ¿no? Bush había trazado el eje del mal del terrorismo y había incluido de alguna manera a los cárteles mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, siento que estamos en 2006, estamos en 2010, estamos en 2012, es decir, bajo con esas condiciones. La única diferencia es que pues, el ejército no está combatiendo a los narcotraficantes, porque bueno, esa ha sido la decisión presidencial. Es decir, yo también creo en los abrazos, no balazos, pero no veo tampoco cómo los abrazos y no balazos puedan solucionar el momento en el que estamos viviendo, que es de una delincuencia desbordada, ¿no? En donde, bueno, repito, cualquier grupo
puede hacer lo que quiera siempre y cuando pues, tenga el control de las policías municipales, del propio ayuntamiento. Lo que vemos en zonas como en Jalisco o en Juárez, en Chihuahua, bueno, pues también tiene que ver con la propia, con el propio narcotráfico local, con todos los intereses que se cruzan. Yo no dudo de que haya intereses políticos, ¿no? En todas estas, digamos, pues sí, pues bueno, regreso a la palabra de terrorismo. Sí, me parece que es terrorismo por lo que dice Manuel, ¿no? Porque ya va en contra de las personas, pero repito, creo que era una situación que nosotros ya teníamos, que muchos periodisas callaron y que cuando algunos decíamos, oye, terrorismo, nos tiraban de a locos y bueno, pues ya yo me acuerdo que pues yo dejé de hablar del terrorismo porque dije, no, o sea, creo que aquí no voy a avanzar mucho, ¿no? Pero creo que eso ya está ahí, ya está desde entonces, nuestra situación no ha cambiado mucho, la cuestión de la seguridad y bueno, pues veremos a ver ahora qué pasa, digamos, con esto de la Guardia Nacional, que ahora con el Ejército, porque el siguiente paso que no hemos sabido es si realmente la Guardia Nacional va a estar combatiendo, como lo vimos con Calderón y con Peña Nieto, a los narcotraficantes, o va a seguir con la misma estrategia y simplemente un anuncio del López Obrador más administrativo que operativo de la Guardia Nacional. Pues hay mucho que discutir sobre este tema, la verdad es que hay preguntas y hay muchísima tela de dónde cortar, pero tenemos el tiempo que nos atrapa. Y nuestro siguiente tema para hablar, me parece también importante, mi querido Temoris Greco, pues ayer Laida Sansores dio a conocer un nuevo audio del C. Alejandro Moreno Cárdenas, como lo definen ya en la Cámara de Diputados, a donde se pidió que inicie el proceso de su desafuero. Un audio en el cual, pues de nuevo, pone al desnudo cómo es que se dan las relaciones entre políticos y grupos empresariales dedicados a los medios de comunicación. De nuevo le tocó un rasponzote a el llamado teacher, que no entiendo por qué le dicen teacher, bueno, el bachiller Joaquín López Dóriga. ¿Te parece, Temoris? Escuchemos este audio y regresamos a pedir tu opinión, tu evaluación, o lo que quieras tú comentar. Adelante. Tenemos ahorita pues una serie con todos los de mujeres, y todos los de mujer salen en todo el estado, Javier Pozo y Maxim salen en todo el estado de Telefórmula, entonces pues éntrale y pues rematamos con los de noticias que tú me digas. Estoy abierto a lo que quieras. Gracias, puedes entrar ahí con Denise o puedes entrar con Joaquín o con... ¿Cómo te trató Joaquín bien, no? No, yo la oí y le digo a este cabrón que el pinche, yo le dije, porque no te dije, yo le dije, Jaime, es que yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel, Jaime. Mira, es que ¿sabes por qué? Porque pregunté, a ver, cabrón, tú eres te preguntó culeradas. Sí. La neta. Es que se fue, o sea, quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear. Ahora está madreada, si la bajamos. Hola, güey, esa ya mamó. Sí, el video está ridículo, güey, el último sí. Entonces en la entrevista Joaquín dijo que quería que me le dejara caer a Clara. Me le dejaba caer a Samuel y me decía, usted es el candidato, yo no soy el candidato, usted dígame, o sea, como que le parte la madre, le digo, ahora, usted me pregunta y yo contesto, ¿no? Pero también, ¿sabes qué podemos hacer? Digo, aquí entre amigos que estoy aquí con mi amigo, las preguntas que quieres que te haga, las cuelgas. ¿Entiendes? Habló la señora de San Pedro. La chingada. No, pues, y la clavamos. Okay. En donde tú quieras, entonces de ya me pues donde tú te quieras pues sí, mejor, porque digo, claro, si yo tampoco puedo controlar a estos cabrones que van a preguntar, sí, no, ahora sí que son, cada cabrón de estos tiene su... Boris Greco, ¿cómo lo ves? No, yo le dije que le dije, pero sí le dije. O sea, el nivel de halitosis, ¿no? del dirigente del PRI sí está en serio para tirarse al piso. Estas son las élites de ese partido, son las élites de Campeche, que bueno, no sé, que es impresionante. Pero sí, o sea, a ver, las entrevistas en los grandes medios de comunicación, en los medios industriales de comunicación, se venden. Esto solamente es una evidencia más, ¿no? O sea, es
Tal vez lo que no hayamos visto es la forma en que los promotores, que los agentes de ventas de los medios de comunicación las promueven, ¿no? Así con esta campechanía de nuevo, pero de estar así, sí, bueno, ¿con quién quieres sentarte? Entrar, te trató bien. Ya han salido, a principios de sexenios salieron algunos documentos y algunos materiales de promoción de entrevistas, por ejemplo, con Beteta y también con López Dóriga. Es para los periodistas independientes, como los que estamos aquí, que en Rompeviento, en Pie de Página, los con Astillero, que estamos realmente en el compromiso de hacer un trabajo para la gente, pues sí es bastante insultante ver cómo, por el otro lado, la corrupción no solamente se extiende, sino que se vende y se vende muy bien. Entonces es frustrante, pero bueno, por ese lado no nos queda más que seguir haciendo periodismo para tratar de contrarrestar el peso que tienen en la opinión pública los periodistas corruptos y la venta de entrevistas y la venta de notas informativas, la venta de supuestas investigaciones, de reportajes que favorecen a un político u otro. Y hay que decir eso lo hacen absolutamente todos los partidos políticos, todos los gobiernos. Cualquier medio industrial de comunicación puede presentar una tarifa para ajustarse a las necesidades del cliente. Pero regresando un poquito por lo del tema del terrorismo que decía el querido Alex, es que es un asunto muy complicado, muy delicado, y hablar de terrorismo, porque implica muchísimas cosas en muchos niveles. No es lo mismo, o sea, y yo creo que sí, que tenemos en general como analistas, como periodistas, que tratar de especializar un poquito más nuestro análisis y nuestro lenguaje al momento de hablar de cosas así. Es como cuando hablamos de genocidio, cuando hablamos... en el caso, o sea, no es lo mismo emplear tácticas terroristas de manera puntual, de manera aislada, que emplear estrategias terroristas. No es lo mismo que de pronto una organización decida resolver un problema que tiene aterrorizando a la población, que lanzar campañas terroristas para obtener objetivos de mediano o de largo plazo. Y eso es lo que define también cómo deben ser las respuestas ante el terrorismo. Porque no tenemos, así tenemos la aplicación puntual de tácticas terroristas, pero es más difícil demostrar que existan campañas terroristas sostenidas de manera permanente. Porque si existieran estas campañas terroristas, entonces tendríamos que buscar otro tipo de respuestas que incluso podrían justificar bajo ciertas doctrinas, bajo ciertas perspectivas, la imposición, o sea, o el recorte de garantías, o la imposición de estados de sitio. Entonces, por eso es un lenguaje con el que tenemos que tener muchísimo cuidado y usarlo con alta precisión. Yo veo, o sea, siempre está discusión, pero yo veo que hay una aplicación táctica de métodos terroristas y no un desarrollo estratégico de campañas terroristas. Gracias, mi querido Temoris. Manuel Hernández Borboya, en esta lógica y con esta filtración, que ya no sé si decir es un escándalo, porque ya está también hasta normalizado, y que haya este tipo de prácticas, es solamente estamos viendo pedazos de algo que sigue sucediendo actualmente en nuestro país. Sí, por supuesto. Digo, estas prácticas, pues es de lo más socorrido, ¿no? Que hemos estado en redacciones, pues te enteras de esas cosas, ¿no? De cómo se ofertan ese tipo de entrevistas con fines propagandísticos,
de manera pues abierta y muy explícita. Esa parte tampoco me parece nada sorprendente, ¿no? De hecho, yo hasta creo que pudo haber sido todavía más explícito el comentario ahí tras bambalinas, ¿no? Entonces, pues es muy obvio que muchos de los entrevistas que nos aparecen como exclusivas en los medios electrónicos, en los grandes medios corporativos, pues son en realidad montajes, diseñados para mandar cierto tipo de mensajes, ¿no? ¿Se acuerdan ahí algunas de las famosas, como cuando fue Javier Duarte a comparecer ahí con Loret de Mola y demás? Pues era este tipo de prácticas, maestro en los montajes, ¿no? Hace rato no, creo que Ernesto preguntaba que por qué le decían teacher a López Dóriga, o Alberto, no Alberto, recuerdo bien. ajá. Pues es porque es maestro del chayoterismo, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí ese asunto, pues, y digo, y ya un personaje más quemado que López Dóriga, que lo exhibió la empresaria María Asunción Aramburo Zavala, que abiertamente extorsionaba a grandes empresarios, porque no eran empresarios, que tenían su pyme, ¿no? Su pequeña y mediana empresa, sino una de las personas más ricas de este país, directiva de Grupo Modelo y demás, pues extorsionada de manera abierta por gente de López Dóriga, captados en video, se publicó, hubo comunicados, y ahí sigue López Dóriga con sus espacios de privilegio en Radio Fórmula, financiada por el gobierno de México y por el Estado mexicano, vía la publicidad oficial, ¿no? O sea, yo sigo en shock de esta situación. Y no solo son los únicos, ¿no? Hoy mencionaba en la conferencia matutina López Obrador a personajes como Leonardo Curcio, con las críticas que hizo hacia el nuevo nombramiento de la actual secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Que está bien, ¿no? O sea, se puede criticar y se pueden hacer señalamientos a cualquier funcionario, pero el tufo clasista con el que lo hacen esos grupos, ese tufo de elitismo burgués y todo lo que no cumpla con esos parámetros está mal. Es decir, yo no me acuerdo que hayan criticado igual, pues, ni a Josefina Vázquez Mota, ni a Alonso Lujambio, ni a Aurelio Nuño, que al contrario hasta lo exaltaban como presidenciable. Es decir, este tipo de categorías que utilizan desde los medios corporativos, pues van siempre en sintonía con los intereses de las élites económicas. Y es muy paradójico que estos personajes incluso hagan las críticas desde los mismos medios estatales, ¿no? En tiempos de un proyecto con el que están completamente en contra. Hoy mencionaba López Obrador que, pues, paradójicamente, el Politécnico normativamente pues depende de la SEP, y ahí vemos a estos personajes hacer comentarios en contra de la SEP al mismo tiempo que en otros espacios acusan censura, persecución, totalitarismo, este tipo de cosas. Es decir, es un disparate. Yo lo que sí cuestiono a López Obrador es que, digo, está bien que quieras mandar el mensaje de que no somos iguales y les vamos a permitir que estos tipos conserven sus espacios, ¿no? Pero no sé, a veces se me hace hasta demasiado ingenuo cederles tantos espacios a estos tipos en vez de tomar los medios de comunicación, ¿no? De otra manera, o seguir abriendo espacios. O sea, en el Politécnico son muy contados los espacios, digamos, alternativos que hay, o con una visión no neoliberal en las mesas de discusión o en los programas políticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que repensar cómo están manejando la estrategia mediática, porque seguimos atrapados en la misma. Digo, todos los días comentamos que si la nota del Reforma, que si comentaron esto en la tele, en la radio, pero seguimos sin ver un cambio, así como van a anunciar o posiblemente anuncien algunos ajustes en la estrategia de seguridad y sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Pues nos gustaría ver algo parecido de la 4T en el campo de los medios de comunicación, que yo creo que también urge que haya cambios de fondo, porque no se puede acabar este sexenio sin que haya algún tipo de cambio. Yo no sé cuál, ya a estas alturas está un poco apretado el tiempo, pero tiene que haber algo en el que cambie un poco la correlación de fuerzas en los medios de comunicación, porque si no vamos a seguir atrapados en esta misma lógica el próximo sexenio, y me parecería muy grave que llegáramos al 2024 en este escenario. Pues vamos a invitar a Jesús Ramírez a ver si acepta
aquí sumarse a la mesa, a ver si nos aceptan. Digo, chicle y pega, ya ha pasado antes, vamos a ver ahora. Perdón ahí, Alberto, adelante. No, no te preocupes, no, Tenemos porque además... que crear Borbolla Networks ya. No, el tema aquí es que ese es un pendiente, Está envidioso, Temoris, no le hagas caso, Manuel, sí. Ese es un tema pendiente, lo hemos comentado aquí en Momentum. Desde el primer día de este gobierno se planteó la idea, desde antes inclusive, de que era necesario cambiar el esquema de financiamiento público a los medios de comunicación, que eso es legal. Es legal, está en una partida presupuestal destinada para los anuncios y la publicidad oficial del gobierno de la República y de los estados, distintos estados. Y desde un principio, inclusive Jesús lo llegó a plantear como una necesidad de cambiar la forma como se asignaban los recursos públicos para la difusión de las actividades gubernamentales. Y no hubo un cambio de fondo porque se sigue aplicando la misma estrategia. Antes se destinaba mucho dinero al Reforma, a Radio Fórmula, a TV Azteca, a Televisa, al Universal, en fin. Y ahora se destina exactamente con el mismo criterio, es decir, opaco, el dinero a medios pues, que son más proclives al sistema, al gobierno actual, pero en el fondo es lo mismo y creo que es un cambio que tiene que hacerse y yo también coincido con Manuel, Alejandro, para pedir tu opinión. Pues está medio complicado que Radio Fórmula, que tiene este tipo de enjuagues, como acabamos de ver hacia el desnudo con el C. Alejandro Moreno Cárdenas, pues reciba una cantidad importante de recursos del gobierno federal. ¿Cómo ves este tema, mi querido Alejandro? Fíjate que yo también no lo entiendo. Le pregunté ahí el otro día a alguien y me dijo, no, pues es que hubo como una negociación como en conjunto, ¿no? Con Televisa llevó de la mano a Radio Fórmula y López Obrador, el presidente, dijo, va, pero además en una cuestión del presidente de decir, vamos a darles dinero, se van a exhibir, o sea, está bien que se exhiban, y de verdad, o sea, al final digo, sí, a lo mejor está muy loco que les den dinero, pero es preferible que ellos sigan con su narrativa, con sus programas, exhibiéndose, o sea, ahí está Chumel, o sea, cualquiera se exhibe, ¿no? O sea, solamente es abrir la boca y ahí está. Y yo creo que a lo mejor pues a eso le apuesta, pero pues me dijeron que ahí iban como en paquete, ¿no? Entonces a lo mejor sea esa. Pero yo también sigo sin entenderlo como subsidias, ¿no? A esta parte que te está golpeando, ¿no? Manuel habla... ¿Pero qué obtuvo a cambio López Obrador? No. O sea, porque en Televisa ni en Radio Fórmula no hay un solo espacio ni comentarista pues de este lado, ¿no? Claro, o sea, no lo entiendo, pero pues a lo mejor en la lógica presidencial está el mejor, que sigan en sus espacios, ¿no? Que se muestren, ¿no? Y que sigan con estas contradicciones que son diarias, o sea, diario tienen una contradicción los opositores, ¿no? Diario se tienen que estar tragando la cola. Entonces, bueno, pues yo creo que al final el presidente dice, pues no pierdo nada, ¿sabes? O sea, es decir, estos se están mostrando día a día como son, su desgaste es continuo, y bueno, pues yo sigo. Claro, creo que sí debería de haber un plan, como bien lo pensaba a lo mejor Jesús Ramírez, de subsidiar a otro tipo de medios que sí hacen periodismo, ¿no? Y que sí se están arriesgando y que se la juegan por la sociedad y no pues a este tipo de rufianes, ¿no? Que, pues bueno, pues que todos se han ido medio, bueno, pues hoy todos están en un sector, ¿no? Y pues desde ahí le están dando, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí ha cambiado una parte López Obrador, aunque no la vemos quizá en los medios, pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de desempoderar a los medios, o sea, y darle un poco más de poder al pueblo, o sea, y que la gente hoy tenga, o sea, estos espacios, ¿no? Que pueda estar aquí o en otros espacios, a lo mejor muy obradoristas, etc., pero bueno, pues le ha dado al pueblo pues otras ventanas, entonces yo creo que ahí es donde está quizá un poco la ventaja, ¿no? Y de esto de Alito, pues mira, y que tiene que ver con lo mismo, pues es esto que dice Temoris, ¿no? Desgraciadamente los medios hegemónicos siempre han vendido las entrevistas, ¿no? Siempre les han puesto un precio. López Dóriga en algún momento pues se sabía, ¿no? O sea, sus mismos colaboradores contaban, ¿no? No, pues $1,000,000 de pesos. Sea verdad o no, lo que sí es cierto es que López Dóriga vive en una vida que un periodista decente no tendría. O sea, eso lo tengo claro, ¿no?
Me sorprende mucho a mí lo que me sorprende es como de pronto sus seguidores, ¿no? Sus escuchas. O sea, yo entiendo que aquí en Rompeviento debe haber gente que, bueno, pues que tiene un poco esta ideología de izquierda, que trata, ¿no? De escuchar algo que le resuene a ellos. Y yo supongo que los seguidores de López Dóriga y compañía, pues también están buscando cosas que les resuenen, ¿no? Desde su resentimiento, desde este rollo social. Me sorprende la clase media, pero a la vez no me sorprende porque pues la clase media siempre es así, ¿no? De voluble e ignorante y siempre como pues que termina con yéndose a otros faros, ¿no? De información. Yo creo que hay bastantes espacios para que la clase media se pueda tener un mejor criterio, pero bueno, pues han decidido ir con estos personajes que están exhibidos, que se están exhibiendo, y yo digo, bueno, ayúdenos ustedes como lectores, como gente, ayúdenos a que nosotros, entre nosotros también nos vayamos como limpiando, ¿no? Y que nosotros entre este gremio se vaya teniendo estas autocríticas porque las necesitamos, o sea, entre nosotros empezar a hablar de, bueno, quiénes son propagandistas, quiénes somos propagandistas, quiénes no lo son, o sea, pongámonos, ¿no? Y a ver, estos debates, yo creo que este tipo de cosas siempre habla el debate hacia el periodismo, hacia qué periodismo se está haciendo en México. Yo creo que hoy la mayoría del periodismo que se está haciendo está en la basura, está en el hoyo, ¿no? Hay excepciones, a mí, por eso estoy aquí en Rompeviento, pero hay en otros lados en donde creo que de verdad el periodismo es basura, simplemente basura, una cuestión de clics, una cuestión de negocio, ¿no? Y se perdió eso que está buscando la gente, que es información, ¿no? Información, y de ahí ellos tratar de sacar sus propias conclusiones. Oigan, antes de que nos vayamos, yo quisiera también abonar, bueno, no sé, porque nos dijo Manuel que tenía un poquito de prisa, pero yo quisiera, es que ese tema de la policía oficial, el gran problema del periodismo en toda su historia en México es que está acostumbrado a depender de la policía oficial. La revista Proceso fue la primera que por la vía de los trancazos tuvo que liberarse de la policía oficial y de la policía en general y depender de sus lectores, lo cual le dio por primera vez una fuerza, un poder a los lectores sobre el medio de comunicación. Pero entonces, o sea, lo que efectivamente, como señala Alberto, la policía oficial en esta época es diferente de la de Peña Nieto, solamente porque es menor, es la cuarta parte de la que invirtió Peña Nieto, pero se sigue repartiendo con criterios políticos. Tú no puedes comparar el alcance de las 4 cadenas nacionales de televisión de Televisa o las 3 de TV Azteca con el periódico La Jornada, que es un periódico con un nivel de lectura que debería ser más, pero que es bajo. Y luego viene en la lista que se acaba de dar a conocer ayer, pero cosa que ya conocíamos. Pero ¿Es bajo el nivel de lectura de qué? De la Jornada y de cualquier periódico mexicano. O sea, bajo te refieres a que lo leen pocos. A que lo lee poca gente. Okay. O sea, circulación. Tenemos en México un mercado de lectura muy exiguo, la gente no lee, la gente se entera por la tele. Entonces, el objetivo de la policía oficial tiene que ser lograr que los mensajes de servicio público sobre la pandemia, sobre la alfabetización, sobre todo eso, lleguen a la gente. Pero si nosotros pensamos que la policía oficial tiene que otorgarse de acuerdo a otro tipo de criterios, por ejemplo, políticos, como por ejemplo, otorgar cierto tipo de periodismo, prácticamente es quítate tú para ponerme yo. Y están, o sea, los principales beneficiarios ahorita de la 4T son las grandes cadenas, o sea, Televisa, TV Azteca, Telefórmula, que ya se mencionó, pero también La Jornada en tercer lugar en estos 4 años. El año pasado es el primero, pero, o sea, avanzó primero, y luego unos periodiquitos locales con una larga historia de corrupción. Por esto, de la península de Yucatán y Tabasco hoy, que tiene su sucedáneo Basta aquí, pero son periódicos de pésima calidad, pero que reciben casi tanta publicidad como grandes cadenas nacionales. Y esto, perdón, es corrupción.
porque no les están dando esta publicidad, porque de esta forma se ejerza mejor el presupuesto y los mensajes lleguen a más gente. Se les está dando para premiarlos. Es la vieja política de la zanahoria y el garrote. La zanahoria a los medios que se porten bien, el garrote a los medios que se porten mal. Los medios tenemos que aprender, los periodistas tenemos que aprender a sobrevivir de la gente, pero también la gente tiene que darse cuenta de que sin ella el buen periodismo, el periodismo que la sirve, no puede existir. Necesitamos que la gente se comprometa. Estamos acostumbrados a no pagar por la información, pero si queremos información de calidad, información que nos sirva, tenemos que empezar a pagar por ella. Y esto es comprometerse con nuestros, con Rompeviento, con Astillero, con Borbolla Networks, con el que sea, pero el que nos parezca que nos sirve, a ese lo tenemos que apoyar. Pues sí, bueno, sí, perdón. Adelante, Alberto, adelante. No, iba a mencionar que pues, Manuel, te ibas a retirar a las 11 de la mañana, que tenías una entrevista, entonces pues, y además ya se nos acabó el tiempo de la mesa, nos queda por ahí algún tema. Entonces, pues... Pero si quieres cerrar con algo, Manuel, adelante. Sí, pues en buena parte coincido con Temoris y creo que pues si no va a haber un cambio en la correlación de fuerzas, si no se va a utilizar el dinero que se está utilizando actualmente para promover o incentivar la creación de nuevos medios, que esa podría ser una opción, pues que de plano quiten la publicidad oficial y que utilicen los tiempos oficiales que tiene el Estado para promover sus mensajes en radio y televisión. Es decir, no tienen necesidad de pagar por usar la señal que es del Estado, es de la nación. Entonces, pues si no van a querer hacer o reutilizarlo ese dinero de otra manera, pues que lo quiten de plano, ¿no? O sea, el Estado, porque además tienes la paradoja que en tiempos que sí lo necesitabas, como en la pandemia, pues ahí tenías a TV Azteca diciendo, no le hagan caso al subsecretario de Salud, ¿no? O sea, es un despropósito total. Entonces, que quiten la publicidad oficial y que se utilice ese dinero, pues en otras cosas, ¿no? O sea, en cualquier otro, en fortalecer los medios públicos podría ser una opción, ¿no? Sí, porque además está esta práctica, les dio unos nombres, pero faltan otros ahí de medios de comunicación que hacen trabajo o periodístico, de investigación, pero solamente a adversarios a la presidencia de la República y no tocan nada. Pero mira, yo me acuerdo cuando, y seguramente se acuerda Temoris y también Manuel, en esta reunión que hubo de periodistas, ¿no? Cuando mataron a Javier Valdés y que nos juntamos ahí en Palacio, en el edificio de Correos, sí, de Correos, no me acuerdo, ¿no? Anabel propuso, hey, adiós a la publicidad, adiós, hay que quitarla, y se votó ahí, se hizo una medio votación y se votó que no, que la publicidad tenía que seguir. Y dices, puta madre, o sea, hasta que los mismos colegas de los estados medio piensan esto, de que la publicidad debería continuar, ¿no? O sea, yo también soy de la parte en que adiós a la publicidad, no debería de existir. Nosotros deberíamos de buscar otro tipo de financiamiento con los lectores, ¿no? Adiós a toda esa publicidad, pero bueno, pues eso es un sueño guajiro, ¿no? Finalmente los gobiernos necesitan de estos medios, ¿no? Fuertes para mandar sus mensajes, para hacer política, para hacer lo que ellos quieran. Pero ese es el tema, ¿no? Si se va a repartir, que se reparta bien, y si no, que no se reparta. Pero también recordemos que una de las grandes demandas de las televisoras y de los grupos mediáticos industriales, que es que el Estado dejara de exigirles el pago de impuestos en especie a través de tiempos oficiales. Andrés Manuel les concedió la mitad de esa demanda, fue de las primeras decisiones que tomó al llegar al gobierno, de las primeritas. Y déjame añadir también otro elemento, por ejemplo, algo que nos toca vivir a nosotros aquí en Momentum, pues que es que te cierran las puertas. No solamente es que le dan publicidad a los medios pues afines al gobierno, sino que a los que hacemos crítica y que intentamos hacerlo de forma fundamentada, pues nos cierran las puertas para poder acceder a los funcionarios públicos, es decir, funcionarios de la Cuarta Transformación, prácticamente casi todas las secretarías de gobierno, secretarios, subsecretarios o direcciones,
nos niegan las entrevistas. Y eso es parte de la problemática, porque pues también tener entrevistas con funcionarios te ayuda en tener audiencia, y es otra manera de apretarte, ¿no? Y nosotros, créanos, se los decimos con amplio conocimiento de causa, pues nos han apretado durísimo, pero pues es de ahí que uno intenta ver otros mecanismos para no depender, uno, de publicidad oficial, y dos, si te aprietan también en la parte de que los funcionarios pues no te quieren dar las entrevistas, pues bueno, pues entonces uno hace su trabajo periodístico y pues busca a otros colegas periodistas, a expertos en el tema, y particularmente pues ir a campo y estar levantando la información directamente con los testimonios. Pues esa es una de las formas que intenta uno hacer el periodismo, y otro, pues los mecanismos de financiamiento, porque vaya que si termina siendo un dolor de cabeza, pues sostener al medio de comunicación. Lo he dicho en otros momentos, una cosa es hacer reportaje o un programa, y otra cosa es tener un medio y sostenerlo, y mantener una programación constante, pues no es nada fácil, pero pues es parte de los trajines y de las batallas que uno enfrenta como medio de comunicación o del gremio periodístico, y ahí vamos a seguir, pues no queda de otra, pues. Pues sí, no queda de otra. Pues se nos acabó el tiempo, mis queridos colegas, muchas gracias. Gracias, Temoris. Gracias, don Neto, don Beto, muy agradecido. No, gracias, cuídense, que estén muy bien, suerte. Chao. Gracias. Hasta luego.